de frutos y semillas, como se ha mencionado, sino también ya en el 70 lo abre a plantas y a otro tipo de actividades. Entonces aquí, Presidenta, me va a disculpar, pero yo voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo ni en el momento de la concepción del decreto legislativo, que lo planteamos claramente, pero desgraciadamente fue votado. Y lo que sí quiero recalcar, que promover que el artículo 66 tenga los títulos habilitantes que sí requieren las comunidades campesinas, ahí sí hay que relajarlo, pero no para abrir el paso a las grandes empresas que finalmente sin plan de manejo van a afectar el bosque. Y recuerden ustedes que cuando se creó esta ley de forestal y de fauna silvestre, uno de los elementos más importantes para esta ley eran los planes de manejo. Y se metió en los planes de manejo, las comunidades de acuerdo, las instituciones de acuerdo, las universidades de acuerdo, los colegios profesionales de acuerdo, todos de acuerdo que tenían que ser con la utilización de planes de manejo, y ahora empezamos a relajar ese sistema que en realidad es lamentable. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Para que pueda absolver esa preocupación que tiene el congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, el plan de manejo es uno de los documentos importantes en la actividad forestal y de fauna silvestre que se instauró en la legislación desde el año 2000 lo que se ha realizado en realidad es un análisis sobre el impacto de las actividades, porque no todas las actividades económicas en el sector forestal y de fauna silvestre tienen las mismas características. Es diferente realizar un aprovechamiento maderable, donde se va a cortar el árbol y se va a introducir maquinarias para esa actividad, y otra cosa es realizar el aprovechamiento del aguaje, actividad que es realizada trepándose el árbol y recogiendo los frutos, en cuyo caso el impacto es mínimo. Entonces, lo que ha hecho el Estado acá es una evaluación de buscar un equilibrio de en qué casos realmente debe exigirse un requisito como este y en qué casos no, teniendo en consideración que este recurso se encuentra en las zonas rurales y en cuyas áreas están las comunidades nativas y las poblaciones rurales de escasos recursos. Entonces, si ellos realizan el aprovechamiento sin cortar los árboles, que es la premisa de esta norma, sin cortar los árboles, es decir, no hay mayor impacto en la actividad, se considera razonable la no exigencia del plan de manejo, pero sí el Estado más bien va a tener la responsabilidad, tiene la responsabilidad de cuando otorgue el derecho, pueda ahí indicar cuáles son las condiciones técnicas para realizar ese aprovechamiento, de tal forma que igual se va a asegurar el aprovechamiento sostenible del recurso. Sí, un momentito, por favor. Tiene una interrupción el congresista Ceballos y la otra interrupción la congresista Saavedra. Sí, yo quisiera pedirle al señor que está hablando de que nos diga cuáles son los ítems que debe tener un plan de manejo, para que tengamos claridad de que tiene la ubicación, la zona de que se va a explotar, el área, el volumen, que es lo mínimo que debemos saber. Aquí se está exonerando de eso. Y en segundo lugar, el artículo 69, el artículo 70, no habla de árboles, habla de plantas medicinales, que pueden ser hierbas, arbustos u otros contenidos, y vegetación acuática. O sea, no estamos hablando del árbol, ahí es extracción directa de plantas. O sea, está bien, el aguaje lo entiendo, pero el aguaje muchos lo tumban todavía, ojo, que muchos lo tumban. Hay toda una campaña para no tumbarlo. Además de ello, los aguajes son importantes para una serie de especies de fauna silvestre. Entonces también hay un impacto allí, que debería estar medido a la hora de que se extrae el aguaje, porque es una cuestión bastante masiva. Pero cuando hablamos ya de extracciones de plantas medicinales o vegetación acuática, no solamente cuando nos referimos a vegetación, nos referimos a un individuo al que vamos a irle a extraer la semillita. Estamos hablando de la vegetación, o sea, del conjunto de plantas de una zona. Y eso es lo preocupante, Presidenta, porque además aquí dice, básicamente el artículo 70 dice, para explotación con fines comerciales. Si tiene fines comerciales, el supuesto que se puso en la comisión permanente el anteaño pasado, el supuesto era de que las comunidades no tenían para pagar a los ingenieros que iban a hacer el estudio del plan de manejo. Pero en el caso de que haya fines comerciales, sí, los fines comerciales sí tienen para pagar el plan de manejo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos
en razón de esto. Entiendo, nuevamente recalco, las comunidades nativas tienen todo el derecho de explotar sus recursos y hay que apoyarlos y hay que exonerarlos en ciertos casos, pero cuando tienen fines comerciales y no estamos hablando solamente de una parte de la planta que puede, sin sacrificar la planta, estamos hablando de la vegetación, o sea, del conjunto de plantas, o estamos hablando directamente de plantas medicinales, entonces allí tenemos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera extraer de alguna planta, ¿puedo hacer extensivo a la sangre de grado, por ejemplo? Bonito sería hacerle incisiones, pero otros malogran todo el árbol. Entonces, yo quisiera, Presidenta, que tengamos mucho más cuidado a la hora de revisar este tipo de proyectos que en realidad parecen buenos, pero en realidad son muy nocivos porque le quitan la herramienta fundamental que es el plan de manejo y es una de las piedras angulares de la ley de forestal y de fauna silvestre y que, sin embargo, se empieza a mutilar para dar el facilismo a fines comerciales. Gracias, Presidenta. A usted, congresista Ceballos. Tiene uso de la palabra la congresista Esther Saavedra. Presidenta, siendo de la región, más que todo, hablado criollamente de la chacra, yo me pregunto, ¿existe CERFOR? Me pregunto, con el respeto del invitado, porque en mi región, San Martín, no se siente la presencia de CERFOR, hay un abandono. Y acá veo, fácil es poner comunidades nativas, fácil es poner comunidades campesinas, pero ¿qué apoyo está recibiendo las comunidades nativas, las comunidades campesinas? Presidenta, yo le voy a hablar mi realidad de mi región. Cuando yo camino por mi región, hay molestia y tenemos video, porque acá solamente estaban hablando de semillas. Y hay que agradecer en eso porque nuestro aguaje en mi región ya no lo cortan al árbol, lo están subiendo con escalera y en eso hemos estado hace 3 meses atrás que me han invitado a un sitio donde que hay bastante aguaje en el distrito de Yantaló. Presidenta, pero no estamos hablando la que nos están quitando nuestros pulmones, las concesiones forestales. ¿De qué están haciendo? Hay gran deforestación. Sé que CERFOR también está ahí juntos con el gobierno regional. El otro día hemos tenido unos cruces de palabras con famosos ingenieros ambientalistas. ¿Qué están haciendo? Son de vitrina, pues, son de oficina, pero no salen, Presidenta. Y decir, y bien claro decimos, si no hay un buen plan de manejo, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros tenemos varias zonas protegidas en mi región. La cordillera Escalera, que está la belleza ahí, nuestros bosques de protección. Han venido inmigrantes, han cogido nuestros bosques de protección, pero ¿quién les ha capacitado? ¿Quién ha hecho una prevención, Presidenta? Nadie. Cambian de nombre de las oficinas que van a cuidar el medio ambiente, pero jamás. Usted sabe, Presidente, siempre cuando hay una prevención, no sucede después para lamentarnos. Lamentablemente, Presidenta, en esto, yo digo que me hubiese sentido más, dice, se instaló el año 2000. ¿Pero qué hay? Seguimos viendo más deforestación. Vienen inmigrantes de otros sitios, siembran su semilla, pero tumbando los árboles. Entonces, Presidenta, aquí me hubiese gustado en este proyecto que lo saquen también para cuidar nuestras maderas. Infinidades de camiones, por los ojos de algunos malos elementos de la Policía Nacional, pasan las camionadas de madera. Cuando recurro, me da coraje, Presidenta, ver los camiones de madera que pasan. ¿Y quiénes? Hasta familiares de autoridades que han sido elegidos por el pueblo. Entonces, Presidenta, usted ha tenido conocimiento, Presidente, el mes pasado se levantó el pueblo en Tarapoto para defender nuestra cordillera Escalera, que ya lamentablemente está siendo ya visto por otros países para entrar ahí y perjudicando nuestro medio ambiente. Entonces, Presidenta, yo también me voy a abstener con el debido respeto, es mi posición, porque CERFOR, que tenga buenos representantes, pues buenos funcionarios, buenos profesionales que nos van a ayudar a cuidar nuestros bosques, nuestras semillas, pero saliendo al lugar de los hechos, Presidenta, no solamente cuando te cuentan o estar dentro de oficina. Entonces, eso sería mi opinión al representante de CERFOR, de que lleve esta inquietud de nosotros, porque muchos estoy viendo los proyectos que están viniendo del Ejecutivo, son ejecutivos, pues, Presidenta, no son de campo.
no se ensucian los zapatos con barro, presidenta, hacen los proyectos sin consultar. Si este proyecto hubiesen hecho mesas de trabajo con los actores principales, que son los agricultores, que son los campesinos, ¿quiénes son? Rondas campesinas, rondas nativas, en los rincones caminando muchas veces más de 10 horas. Si hubiesen salido esos profesionales que cuidan el medio ambiente, hubiesen hecho estas mesas de trabajo en lugar de los hechos, yo creo que este proyecto hubiese sido positivo, presidenta, por algunos de nosotros que sabemos nuestra realidad. Entonces, presidenta, esa es mi opinión al respecto y espero que lleve ese sentir de que los que nos apoyan en cuidar el medio ambiente, porque de aquí a un tiempo, presidenta, vamos a pelear por el agua, porque ya nuestras quebradas se están secando, porque se están llevando nuestros bosques de protección de nuestras maderas, presidenta, más que todo los que están en las cuencas de los ríos. Esa es mi preocupación, presidenta, y gracias. Gracias, congresista Esther Saavedra. Antes de darle la palabra al congresista Juan Yuyes, para que usted pueda responderle las inquietudes de los congresistas. Sí, muchas gracias. Primero, para hacer una precisión, el proyecto de norma hace una vinculación con los artículos de la ley forestal que hacen referencia a los permisos y autorizaciones que ha mencionado el congresista Ceballos, pero lo que hay que tener en cuenta es que estas modalidades, los permisos y autorizaciones, permiten el aprovechamiento de una diversidad de recursos. Es cierto, la autorización uno puede pedir una autorización para plantas medicinales, uno puede pedir un permiso forestal para aprovechar madera. Eso significa que el decreto legislativo y este proyecto de ley no va a aplicar para todos los casos de permisos forestales, para todos los casos de autorizaciones forestales. Va a aplicar únicamente cuando el aprovechamiento que se pide es de frutos y semillas. Entonces, si un usuario pide el aprovechamiento de una planta medicinal, no le va a aplicar este beneficio. Va a tener que presentar su plan de manejo, porque el aprovechamiento es distinto. Ahí sí tiene que aprovechar todo el individuo, toda la planta. Entonces, la precisión que quería hacer es que este dispositivo, al igual que el decreto legislativo 283, solo aplica cuando el usuario pide un permiso forestal o pide una autorización forestal para el aprovechamiento de frutos y semillas únicamente. Y la condición es que no realice la corta de los árboles. Justamente este hecho ha sido recogido en las reuniones que se tienen con organizaciones de las comunidades indígenas, con la Comisión Nacional de la Tara, la CONATARA, de los usuarios que aprovechan este recurso también de la Tara, donde hay muchos problemas para la formalización. Entonces, el problema de la falta de formalización es que tenemos un régimen punitivo al costado. En la medida que los usuarios no logran formalizarse, tenemos a la autoridad administrativa, a la policía, a la fiscalía, persiguiendo a estos pobladores rurales y generándoles procesos judiciales porque realizaron el aprovechamiento de estos frutos y semillas sin estar formalizado. Entonces, el objetivo es exonerar este requisito para permitir la formalización y que no se los persiga a estos hermanos peruanos y puedan realizar el aprovechamiento de una forma sostenible. Como repito, la condición es que no realicen la corta de los árboles, que solo sean frutos y semillas y que cumplan y tienen que presentar obviamente la ubicación del área, tienen que presentar el recurso que van a aprovechar y las cantidades que van a aprovechar, y eso va a estar consignado, como dice el proyecto normativo, al momento que la autoridad le otorga el permiso, le otorga la autorización. Ahí tiene que estar consignadas las cantidades que va a aprovechar, de tal forma que nosotros consideramos que no hay riesgo de afectación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y que esta medida lo que va a hacer es ayudar, y de hecho ya lo está logrando, a la formalización de los pobladores rurales que realizan este tipo de aprovechamiento. Gracias, señora presidenta. Sí, congresista. Ya, le doy la interrupción antes que intervenga el congresista Yuyes. Gracias, disculpe, congresista. Sí, concuerdo con las palabras de principio que ha expresado el expositor, pero si no hay plan de manejo, yo como autoridad, ¿contra qué me voy? O sea, ¿qué evalúo? O sea, yo digo que voy a extraer semillas, no hay plan de manejo. Ese es el gran problema. O sea, ¿contra qué evalúo? Dice, no, mi plan era extraer determinada cantidad. ¿Contra qué evalúo? Entonces, allí está el problema. Por eso le pedí de que nos dé los ítems que contenía un plan de manejo mínimo, para que tengan idea de que no es una cosa nada del otro mundo, y que sí es privativo para las comunidades porque les cobran, pero no para las empresas que claramente tienen fines comerciales para la extracción de determinados frutos y otros productos de la selva. Gracias. A usted, congresista Ceballos. Tiene usted la palabra el congresista Juan Yuyes. Gracias, presidenta.
Sí, efectivamente, bueno, cuando se habla de producción, porque estamos hablando así sea un medio natural, si ponemos el ejemplo de frutos o semillas, tenemos primero que ver las áreas de acción. En segundo lugar, el plan de manejo VEDAS. Del mismo modo, también la cuota permisible o la cuota de producción que se le da a cada persona. Porque, por ejemplo, se habla de que los que mayormente se van a beneficiar son la gente nativa o las personas que están cercanas a estos recursos. Pero existe gente que lo que hace es contratar justamente a comunidades para todos estos recursos, ellos captarlos y luego procesarlos o venderlos finalmente como una producción que ellos han obtenido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no lo escuchaba el expositor de que haya sido claro y contundente de cómo es que se va a controlar, porque por ejemplo, yo puedo ser un nativo y a mí me pueden tener en un listado, pero no saben cuál es el fin que yo finalmente tengo a la hora de recoger este fruto, esta semilla, a quién se la voy a dar y dónde va a ir a terminar. Entonces, eso lo que va a hacer un poco, digamos, comparando también lo que dice el congresista Ceballos, por ejemplo, cuando son frutos, son temporadas, eso no es todo el año. Es difícil, salvo que sea un recurso o un fruto que tenga tecnología que normalmente como el plátano que se corta todos los meses. No, es difícil que haya un fruto que esté todo el año dando, digamos, producción, en primer lugar. En segundo lugar, lo que refiere a talas, por eso es que no se entiende muy bien el proyecto de ley porque está todo en uno solo. O sea, estamos hablando de talas, estamos hablando de frutos, estamos hablando de semillas, estamos hablando de vegetación en forma general. Entonces, yo creo que ahí tendría que haber una separación o tendría que haber un cuadro que sea mucho más específico. Por ejemplo, cuando son frutos, poner ahí, ¿no? Los frutos será una producción mínima que cada persona podrá tener una cuota de tanto durante toda la producción que exista, de un mes, de 2 meses, de 3 meses, y que esa producción sea registrada estadísticamente, ¿no? Para saber cuánto es lo que se extrajo justamente de esas áreas. En segundo lugar, lo que son plantas medicinales, lo que son semillas, como lo decía el congresista Ceballos, también tiene que tener no solamente un plan de manejo, sino una veda. Es decir, solamente en tal temporada pueden sacar este recurso. ¿Por qué? Porque es por la fertilidad que se evita que se saque todo el año. Si no, prácticamente se perdería pues lo que es genéticamente la producción, porque al final nosotros no sabemos cuándo es que este recurso va a seguir reproduciéndose cuando finalmente todo el año se está, como se dice, cosechando o se está sacando de su área natural. Asimismo, como repito, yo creo que tendría que haber un listado de las comunidades de las personas que solamente están autorizadas, más allá de lo que la persona mencionaba, el expositor de los permisos forestales, que esa es otra cosa, que sí lo entiendo, porque yo también soy empresario y sé cuándo es que hay un permiso de por medio, pero estamos hablando de la producción natural de un fruto, de la producción natural de una semilla. Entonces ahí es donde no hay, por ejemplo, un manejo, que estoy de acuerdo con el congresista Ceballos, tiene que ser mucho más específico. Lo de la tala es imposible porque todo el mundo lo ve, pero a pesar de que lo ven, como también sucede en mi región que es Tumbes, no sucede nada. Que hablemos, como ha mencionado, sin el ánimo, por supuesto, de contradecir lo que dice el expositor, que el Ministerio Público está atrás, está bien, pues. Si cuántos casos de corrupción tiene Tumbes desde el 2009 y no se resuelven, ¿qué creen que van a resolver lo de la tala? Imagínense, o sea, nosotros estamos hablando de hechos que finalmente no tienen ningún efecto. Por decir, existe una policía forestal, existe también lo que es a través del Ministerio Público una fiscalía especializada para eso, pero yo creo que más allá de eso, el control propio debe ser un control técnico, porque existen las leyes y las normas, lógico, del que le infringe, pues tiene que tener una infracción, una penalidad, pero lo que estamos hablando son de cuestiones técnicas. Y en ese sentido yo creo que debemos nosotros tener más en claro lo que se está haciendo en la exposición, que por supuesto el proyecto es importante, es muy bueno, pero yo creo que se necesita reforzar. En todo caso,
Al igual, señor presidente, con todo respeto a través de usted y todos los colegas congresistas, yo soy de la opinión que también pase un cuarto intermedio para que sea más revisado y finalmente consensuar y tener una idea mucho más unánime, digamos así, para poder aprobar este proyecto. Muchas gracias. A usted, congresista Juan Yuyes, no sé si quiere agregar algo al respecto. Tiene uso la palabra. Sí, gracias. Solamente para finalizar, como lo había mencionado, la condición es que el aprovechamiento solo sea de frutos y semillas, que no se realice la corta del árbol para ese aprovechamiento, y cuando se otorga el permiso de la autorización se indica el recurso que se va a aprovechar y las cantidades en que se van a aprovechar y el área donde se va a aprovechar. El objetivo de este proyecto normativo solo está dirigido como beneficiarios a las comunidades nativas y campesinas. Y eso es lo que se fiscaliza. Hay un órgano especializado en hacer la fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, y lo que tendría que hacer es ir a verificar si el aprovechamiento realmente se está haciendo en el área indicada, se está realizando el aprovechamiento del recurso aprobado y se está realizando el aprovechamiento en las cantidades aprobadas. De no cumplir con ello, va a ser meritorio a una sanción. De lo contrario, no va a haber ningún problema. Y ahí tendrá la posibilidad de ver lo que se está realizando en todo el área. La autorización es solamente para frutos y semillas, y si ve que realiza otro tipo de aprovechamiento, será objeto de sanción. Eso es lo que quería precisar, señora presidenta. Disculpe, vamos a darle la interrupción al congresista Juan Yuyes. Con todo respeto, creo que no me dejaba entender cuando se dice que van a ir in situ a ver que sea el área y que tenga la producción. ¿Ya a un nativo lo van a meter preso? Si ya se lo vendió a un tercero o a una persona que llega a ofrecerles. Yo lo que estoy diciendo, presidenta, es que tiene que haber un órgano que realmente fiscalice y que cumpla con esa función. Entonces, si nosotros, no se trata que de Lima, porque lamentablemente así sucede con nosotros lo de región, lo de Lima van allá y no saben. En primer lugar, no saben ni dónde queda el área. En segundo lugar, no saben de qué recursos se trata y pasan desapercibidos. Lo que estamos diciendo es la presencia en cada región. Y para eso se tiene que descentralizar. No se trata que Lima pone la sanción, porque acá en Lima, por ejemplo, como a mi región ha sucedido, no en lo que refiere a la parte agrícola, sino también pesquera, ponen sanciones acá y no saben qué tipo de sanción ponen. Y cuando vienen las personas a reclamar, ni siquiera las atienden como mínimo para al menos escucharlas. Entonces, lo que estamos diciendo es cómo se va a regular, cómo evitamos que esos reducidores, entre comillas, que compran la producción, porque la compran. Y yo les voy a poner un ejemplo como para que quede claro. En Tumbes hay un estero que se llama El Gallo. Está a pocos metros de la estación naval del Bendito, en Tumbes. Ahí nomás cerca de la frontera. Ahí había un recurso, la concha lampa. Salió la concha lampa. De un momento a otro, 1,000 personas sacando concha lampa. Y esas personas, ¿dónde terminaba finalmente el recurso? Era lógico que esas personas necesitaban trabajar porque son extractores de conchas negras o de cangrejos. ¿Dónde terminaba? Donde una persona que les acopiaba todo. ¿Y qué pasó con el recurso? Murió. Entonces, lo que estamos hablando es que nosotros también queremos contribuir con el proyecto de ley. No estamos en contra del proyecto de ley. Mucho menos vamos a estar en contra de lo que se propone para bienestar de una región o del país. Eso es lo que quería acotar al señor presidente con todo respeto. Ya, congresista Ceballos tiene la interrupción. Gracias, presidente. Sí, pues así ejemplos como esos ocurren en el país. Por ejemplo, hay varias comunidades que están sancionadas por haber cortado un árbol para hacer una choza. Por ejemplo, cosas así que uno no entiende, ¿no? Y yo quería aclarar, ya para terminar, cuando se hace la modificación del decreto legislativo en cuestión, se modifica el artículo 70. En el artículo 70 expresamente dice: la autoridad regional forestal y de fauna, con la modificación, y fauna silvestre se otorga autorización hasta por 5 años renovables para la extracción con fines comerciales de plantas medicinales y extracción y vegetación acuática emergente en bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre fuera de las áreas protegidas. En realidad no solamente tiene alcance para frutos, sino también para lo peor de todo, no solamente la planta, la vegetación.
¿no? O sea, allí hay varias preocupaciones, por eso yo me sumo al pedido del congresista Yuyes de dejarlo en cuarto intermedio y revisar con más claridad esto para que beneficie a todos. Totalmente de acuerdo de que tiene que haber extracción de los recursos para enriquecer primero las comunidades y después otro tipo de empresarios probablemente, pero todo dentro de lo que sea correcto para garantizar el enriquecimiento de la gente y la conservación de estas tierras. Gracias, Presidenta. Si me permiten, para que el invitado no pierda la hilación de lo que quiere. Sí, gracias. Responderle. De ahí usted con congresista federal. Sí, sobre la intervención anterior quería indicar que más bien en la situación actual se cumple lo que el congresista solicita, porque hay un organismo que es el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, que está descentralizado y tiene oficinas en cada una de las regiones y es el que se encarga de hacer la supervisión de estos permisos y estas autorizaciones. Por lo tanto, ahí no habría ningún inconveniente. Y en el caso de la última intervención, yo creo que nuevamente quiero aclarar que es cierto que los permisos y las autorizaciones permiten el aprovechamiento de diversos tipos de recursos. En el caso de las autorizaciones, el artículo 70 que ha leído el congresista permite el aprovechamiento de diversos recursos, entre ellos las plantas medicinales. Nuevamente la precisión es que este beneficio no es para todas las autorizaciones ni todos los permisos, solamente beneficia aquellas autorizaciones, aquellos permisos que están orientados a aprovechar frutos y semillas. Gracias, señora congresista. Las gracias a usted, representante Serfor. Tiene uso de la palabra el congresista Pariona. Sí, Presidenta, pero en realidad habla de la derogación del artículo 66, 69 del 70, ¿verdad? De los 3 artículos, ¿verdad? No ataca todo lo que da la autorización, solamente cuando la autorización esté referida a frutos y semillas. Por eso que empieza el artículo diciendo cuando el aprovechamiento es de frutos y semillas. La autorización es un universo grande. Por ejemplo, el permiso forestal en comunidades puede darse para aprovechar madera, puede darse para diversos fines. Este beneficio no es para todo el permiso. No se va a exonerar plan de manejo para aprovechamiento de madera, no. Lo que se dice es, aplica para el permiso, pero cuando el permiso únicamente es para aprovechar frutos y semillas. A ver, Presidenta, gracias. A ver, un poco para yo, entender en todo caso. Lo que pasa aquí es cierto, lo que dicen mis colegas, cuando se les abre la puerta, mejor dicho, el quien más aprovecha no son ni siquiera las comunidades nativas ni las comunidades campesinas. El que más aprovecha son los empresarios, los que van allá con otros fines. Y sería bueno que solamente queden en el aprovechamiento. Entonces dejan destrozado, muchas veces ya no encuentras ni siquiera las plantas medicinales. Acá las plantas medicinales también, hablamos incluso de semillas y hablamos de frutos. Entonces yo en Loreto, en una oportunidad así, les encontré incluso a las comunidades nativas donde tenían ahí su aguaje, tenían algunos productos incluso derivados del aguaje, como el jabón, el champú y todo. Y cuando yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué no lo comercializan? Y justo ellos me hicieron recordar, la ley nos prohíbe a nosotros comercializar. Entonces, por ese lado, por las comunidades nativas, perfecto, estamos de acuerdo. Pero yo digo, si nosotros, o como Serfor, o el Minagre, si se ha hecho ese trabajo de sensibilización, de preparar primero a las comunidades nativas, porque yo sí estaría de acuerdo que esto, por ejemplo, se exonere siempre en cuando sean las comunidades quienes ellos podrían aprovechar, ya sea organizándose, ya sea preparar, hay que prepararlo a ellos, o estamos preparando tal vez para que vayan de otros de afuera y bueno, aprovechan todo y después nunca más lo ves a ellos y las comunidades quedan sin frutos, sin semillas, sin plantas medicinales, como ya lo hemos visto, como ya lo vemos. Ya el uña de gato ya no lo vemos como antes, ahora sí hay plantas que realmente ya no lo vemos ahora, ya no encontramos. Es justo, ¿quién tiene la culpa? La culpa no lo tienen las comunidades nativas, la culpa tal vez es la misma normas que se dictan, pues aquí, no permitimos nosotros mismos que esto ocurra. En el artículo 69 y el 70 habla de los colonos, el 70 habla también ya de un poquito más a profundidad, donde tú puedes abrir la puerta de los retos. Pero yo digo, y estoy seguro, si hoy aprobamos esto, lo que va a hacer es, quienes se van a aprovechar primero son los comerciantes, son los empresarios y como dicen. Y sería bueno que van a aprovechar y van a hacer un plan de manejo. Yo he vivido años en la selva.
incluso en maderable, primero era que las empresas madereras dejan las plantas, los árboles semilleros, dejan un porcentaje de árboles que quede, ¿no? Pero sin embargo nunca se ha cumplido. De ahí modificaron. Ahora hace que el mismo Estado promueva la reforestación, pero sin embargo tampoco eso se va cumpliendo. Es complicado, es complejo, pero yo creo que aquí hay que revisar, o en todo caso, ¿en qué consiste este plan de manejo? También hay que hablar el día de hoy. Si ese plan de manejo, o sea, por ejemplo, tenga que ver con todos los planos y los requisitos y tantas cosas que al final prácticamente cuando se le está diciendo tú no puedes ni siquiera vender, porque la parte de conocimiento o la parte técnica en las comunidades nativas no lo vas a encontrar. Y por desconocimiento simplemente ellos lo que hacen es buscan a otros de fuera y ellos, presidenta, lo que hacen es ir a las comunidades y aprovechan pues del desconocimiento. No es, creo que no estamos de acuerdo con lo que dice Yuyi, mi congresista Yuyi, en que tal vez esto, en todo caso, analicemos bien. Yo estoy de acuerdo con la norma, o sea, pero sí quisiera que verdaderamente se beneficien las comunidades. O sea, hay que tener un poquito de cuidado, porque ya sabemos que en el Perú, nosotros lo único que hemos hecho es perder muchas semillas, incluso frutos, o sea, ya no los tenemos ahora. Y esas cosas un poco, no sé, me preocupa también, presidente. Gracias, congresista Pariona. Congresista Miguel Ángel Díaz. Gracias, presidenta. Sí, comparto la misma preocupación con todo.